Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si no es un buenos días cualquiera, porque es feriado en República Dominicana y eso da un saborcito chulo para ustedes que tienen la oportunidad de disfrutar este día y para nosotros que gozamos de su grata compañía. Buenos días, Carlos Maquini. ¿Cuánta alegría tú tienes? Porque a mí solo la Virgen de las Mercedes y ustedes me hacen estar aquí. Un día como hoy, pero aquí estamos con muchísimo placer de contarles una actualidad, un presidente que anda por los Nueva York en la número 73, en la asamblea número 73, Asamblea General de las Naciones Unidas, y decirles rápidamente que habemos ya presupuesto, nada más y nada menos que unos 922 mil millones de pesos, minutos más, minutos menos. Buenos días, don Nelson Rodríguez. Yo sé que es duro, Nelson, saca de abajo. Sí. Día de Nuestra Virgen de las Mercedes, una fecha religiosa que siempre se respeta, incluso los feriados religiosos no se mueven, para que usted vea que la iglesia todavía tiene su prestancia. Y hablando de días religiosos, déjeme comenzar con una cita de Homero, que dice: la religión es la cadena de oro que sujeta la tierra al trono del Eterno, o sea, al trono de Dios, al trono del Supremo. Me gusta eso de cadena de oro, porque está muy bonito, o sea, no hay opresión ni nada de eso, sino una cadena de oro. Y yo pienso que en todo lo que uno puede ahora mismo decir que se ha dividido el pastel religioso, es bueno que este país sigue siendo tan creyente. República Dominicana es un país que apela mucho a sus arraigos religiosos, y en momentos como este, aunque cada vez es más difícil que eso se transmita a las próximas generaciones, eso sale a camino y es interesante, porque un pueblo sin valores, señores, pienso que cada vez va más despegado de principios, de ciertos niveles éticos, de ciertas expectativas prudenciales que tienen que también asumirse e ir caminando, porque no se puede progresar solo técnicamente y a nivel de tecnología. Tiene que crecer el ser humano y tiene que crecer su parte espiritual. Así que venga bien a todo el que apegado a Dios y a sus creencias se mantiene dándole vida a esta clase de fechas. Mire, Alice, esta es una semana un poquito dura, con varias huelgas del transporte. Es tan dura que comenzó a temblar la tierra desde antes de la semana. Ay, mi madre, qué bienvenida. O sea, usted lo vincula eso, usted lo atribuye. Sí, yo soy un hombre supersticioso y capcioso. ¿Cómo? Bueno, la verdad que, señores, va a ser una semana, esto es lo que se llama una prueba de fuego a la institucionalidad del país y a la capacidad o incapacidad del gobierno para enfrentar caos y anarquías, porque la historia de las huelgas de choferes no es muy bonita. Hay hasta homicidios, hay actos de violencia terrible, entonces hay que estar a la defensiva. Yo creo que el gobierno va a tener que jugársela. Estamos hablando de un paro de 72 horas. Esas son palabras mayores, son 3 días de paralización, que si fuera simple paralización no fuera gran cosa. El problema es que hay una cultura en el sindicalismo nacional de la noche anterior generar actos de violencia para que la gente se asuste, y lo primero que uno hace es llamar, sobre todo los divorciados, llamar a las madres de las hijas: no me las deje salir hoy. Entonces vamos a ver qué va a pasar, si el gobierno va a hacer su labor, porque ahí está lo máximo del irrespeto a las leyes, que se llama fenatrado, que ni el CONEP ha podido exigir y lograr que el gobierno le aplique la ley a esos señores. Pero siempre hay un principio. Los empresarios dicen que van a transportar su carga. La Policía Nacional dice que ya activó un protocolo y que va a contar con la ayuda de la Guardia. La autoridad portuaria puso una línea telefónica a disposición de todos los empresarios que quieran sacar su mercancía para darle protección y para acompañarla. Creo que podría darse un ejemplo. Fenatrado dice que no va a bloquear los puertos, pero la experiencia es que, como en Boca Chica, en el multimodal, que no lo bloquean, pero cuando salen de los puertos hacen un desorden y se corre el riesgo de que se pierdan vidas y que los empresarios pierdan su mercancía. Pero creo que con 2 sentencias, una del Tribunal Superior Administrativo y otra del Tribunal Constitucional a favor, en contra del monopolio en el transporte, creo que este es un momento para dar un ejemplo. Y cuando hablamos de la semana,
es porque hay un puente, porque Conatra, del amigo Antonio Marte, se va a la huelga el próximo jueves. De ahí que hablamos de lo caldeado. Candela por arriba y candela por abajo esta semana. Esta semana va a estar muy caldeada. Con el presidente de Nueva York, creo que él vendrá mañana mismo, que probablemente... Terminó el discurso y por ahí. Sí, por aquí él arranca de una vez para acá. Mientras tanto, la huelga va a comenzar con Margarita como presidenta en funciones. No, vicepresidenta encargada del Ejecutivo. Bueno. Son dos cosas muy diferentes. Pero que tal vez se anima como hizo una vicepresidenta en el 2000-2004, que tomó medidas, como 4 acciones específicas tomó la vicepresidenta en ese periodo. Pero fue en contacto con el entonces presidente. Bueno, pero Margot puede llamar a Danilo y decirle, mira, esto está feo aquí, y va a tirar la guardia a la calle. Hermano, es tan simple como nuestro gran problema. Estos señores van a hacer esto, hay derecho a huelga, perfecto. Ahora, si usted me viola la ley, yo debo aplicarla, porque ahora ahí también vienen otros movimientos de protesta, porque la OMSA posiblemente funcione en la Lincoln. Entonces, como la OMSA va a funcionar, no, por una prueba, posiblemente... Como va a funcionar, muy posiblemente, pues es una prueba, pero que se necesita, resulta que los choferes de la Tiradentes entonces protestan. Cuando a un colmado Banilejo se le pone un supermercado, a nadie se le ocurre ir en ayuda del señor Banilejo que tiene un colmado hace 30 años ahí. Usted invéntese lo que vaya a hacer o quiebre. Entonces aquí hay un problema de falta de autoridad porque siempre hay unas elecciones que ganar. Bueno, hay que sumar a la disposición del empresariado, de la autoridad portuaria, de la policía y de las Fuerzas Armadas, que la Dirección de Aduanas dijo que va a garantizar la operatividad de los puertos. O sea, van a estar en sus horarios normales, van a estar brindando el servicio y ojalá que los empresarios, en comunión con las fuerzas públicas, se animen a hacer un ensayo, sacar 2 o 3 mercancías y que la lleven a su destino debidamente custodiada para impedir el chantaje de frenar trabajo. No, ellos pueden salir de los puertos, pero la apedrean, queman los vehículos, o sea, y nadie se atreve a hacer. Una situación que a mí me llama la atención es, por ejemplo, días como este, se supone que el DNI tiene todo su aparataje activado y se sabe quién genera qué. Lo que a uno entonces le provoca pensar, y el seguimiento a los responsables de actos de vandalismo de manera específica, como ha sido tan flojo bueno, ha existido, y uno pregunta. En ocasiones anteriores tenemos fatalismos que exhibir a nivel de las huelgas y los paros de transporte. Esta semana, cuando estuvo aquí Antonio Marte, yo decía, y de verdad tenemos que seguir escuchando este discurso, porque no es sincero cuando dicen, nosotros haremos un paro pacífico. Lo que pasa es que muchas veces hay infiltrados. Esos infiltrados, pagos por los mismos sindicalistas, bueno, pues si somos honestos, tenemos que decir que son auspiciados. Y el gobierno lo sabe. El tema de ese desorden ha contado todo el tiempo con un necesario respaldo, porque esa es la manera en que en el caos de los sindicalistas se tiene éxito. Una huelga pacífica para ellos no es exitosa y ustedes lo saben porque lo han visto siempre. Es la manera en la que demuestran su avasallante poder, el nivel de desorden con el que consiguen por la fuerza paralizar el sistema. Yo pienso que para eso hay que prepararse y apoyo lo que dice Nelson, porque los empresarios han estado hace mucho tiempo tratando de que se pueda dividir el pastel. Es decir, no podemos hablar de un monopolio a esta fecha, señores, del siglo XXI. Monopolio no de transporte puro y simple. Estamos hablando del monopolio que mueve el dinero, o sea, el transporte de carga. El transporte de carga mueve el país, ahí se mueve el alimento, ahí se mueve el combustible, ahí se mueve todo lo que pasa por aduanas. Ahí estamos hablando del peso pesado de lo que hace funcionar la sociedad. Y yo pienso que es tan serio como que hay que romper la cadena. Una cadena que han intentado romperla, pero esto, como si bien utiliza la fuerza el que hace el desorden, yo pienso que bien tiene que utilizar la fuerza el que quiere la paz. Lo que pasa es que tú no habías nacido cuando aquí ya a los sindicatos de choferes, por su vocación para la violencia, los gobiernos le han acostumbrado a dar una cosa que se llama ración del BOA. Por eso yo le pregunté a Antonio, ¿y no habrá un renove morado esta vez? Porque siempre ha sido esa forma de proceder de los gobiernos a partir de la capacidad de dañar su popularidad
que tienen esos sindicatos. Pero tranquilo, que eso sí bien pasaba hace mucho, sigue pasando ahora. Y ese es el gran tema, ese no es un pasado de allá atrás. No, pero precisamente la gravedad del tema es que en el 1973 Unachocín se enfrentaba al gobierno y pasaban muchísimas cosas, y vamos por el 2018 y esto no ha hecho sino agravarse, porque en la época de Unachocín no habían los actos de asesinatos de mujeres embarazadas quemando una guagua voladora, o los hechos de violencia contra cualquier señor que se detuvo a subir un amigo que estaba en la 27, como me pasó que lo vi, esto no fue que me lo contaron, de bajarse unos señores de un carro público y entrarle a batazos a un señor en un carro que se detuvo a subir a alguien. Entonces aquí hay una arrabalización institucional y los gobiernos se han acostumbrado a esa ración de boa. Tú no te has fijado que Conatra, don Antonio Marte va y se reúne con el presidente Danilo Medina. ¿De qué se trata? Bueno, si tú vas a hacer a esto, ¿qué me vas a dar? Entonces lo que se está negociando es cuál es la ración de boa que le va a entregar el gobierno a esos señores para que ellos no le enciendan el país. Y vuelvo a lo mismo. Y al señor miembro del Club de los Pendejos que tiene que pagar 32,000 pesos de adelanto cada día 8. Y al pequeño mediano empresario que tiene que pagar impuestos porque tuvo unas ganancias. Entonces hay una aplicación estricta y eficiente de todo lo que sea leyes en contra del ciudadano que no tiene capacidad de dañar a los gobiernos. Entonces aquí volvemos al drama. Otra vez, otra prueba de fuego. Esta vez yo siento a los empresarios más como militantes, aunque hay que decir que los empresarios, dentro de las opciones que le dan las leyes, las altas cortes, lo han hecho todo. El problema es que la exclusividad de la violencia la tiene el Estado. No, ellos y las leyes hecho todo también de manera decentita, entonces los otros le han cogido milla porque de manera decentita ha sido complicado. Hay un pleito casado porque los empresarios han pedido al gobierno que garantice el normal desenvolvimiento de los puertos durante este paro. O sea, una petición y amparado en 2 leyes. O sea, si fuera poco de que el Estado tiene el monopolio de la violencia, hay 2 leyes que amparan antimonopólicas a los empresarios. Entonces, a mí me sorprende, y no sé qué lectura se puede dar, pero la mente no me llegó hasta allá, porque el gobierno no ha fijado posición. Nosotros nos pasamos la semana pasada pidiéndole al Intran que diga algo, porque es la entidad encargada de regular los precios, la tarifa. Pero también le hemos pedido al gobierno que ante un problema concreto, real, que perturba no solamente la paz y la tranquilidad pública, sino el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales y empresariales, el gobierno debe decir algo. Pero entonces, termino diciendo, entonces yo estoy viendo que hay un pleito casado, porque si el gobierno no ha dicho nada es porque va a hacer cumplir la ley. Porque desautorizó al Intran, el Intran acaban de formarlo, se está estrenando. Y en la primera prueba de fuego, el propio gobierno lo desautoriza. ¿Con quién habla Antonio Marte? Con Danilo Medina. ¿Y con quién exigen los transportistas que ellos tienen que hablar? No es con Francesca, no, que Claudio Francesca no. Entonces el Estado, y eso es cuando tú desautorizas a un ministerio, ya ese ministro no sirve para nada porque yo tengo que hablar con el presidente. Entonces ahora que hubo esta iniciativa supuestamente feliz de unificar 7 instituciones en una sola y empoderarla, a la hora de la verdad vamos donde el presidente Danilo Medina y volvemos a lo mismo. Por eso la pobrecita Intran no dice nada, pero lo que es peor, ni dice Intran porque le han dado un stop, un cállese educado, pero tampoco dice nada el gobierno y el país va a estar paralizado, bueno, prácticamente paralizado toda la semana. Entonces, que la Magdalena nos guíe, pero bien no vamos institucionalmente. Yo pienso que a esto hay que agregar que en un país machista y en un sector, el sector transporte de tigres, porque no es mentira, el liderazgo decente de una mujer que aunque tiene la capacidad y la trayectoria de poder asumir políticas de transporte, le queda corto a este escenario.
Yo pienso que en un país, y repito, mira cómo lo hacen, cuando van a hacer una conversación ni siquiera se refieren al Intran, van derechito al Palacio. Primero porque siempre han tenido las puertas del presidente abiertas, así como dijera alguien el otro día, pues, ¿para qué tú es decir, ¿para qué te detienes con los santos si puedes ir directamente al trono de Dios? Pues ahí entonces se cae de la mata. Pero en ese ambiente de tigres había que poner en la cabeza de una institución como el Intran otro tigre que se siente en la mesa con ellos. No, pero el problema no es, mi reina, es que Claudia pueda o no sentarse, es que no la dejan sentarse ni la empoderan, porque ya esas cosas pasaron, ya hay hasta presidenta de la República, gracias a Dios. No tiene que ver con que ella sea incapaz, no. Exacto, el problema es que no la dejan trabajar, el problema es que no la dejan trabajar, es a Intran, aunque fuera Superman, el director de Intran, está out, porque es con el gobierno que yo quiero hablar, con el jefe del Estado, porque desde los 70 así es que, porque ¿quién decide los renoves en morado o en blanco, ahora en azul? El presidente de la República. Y la Magdalena nos guía. Señores, sí, a propósito de todo lo que pasa este día en la actualidad, tenemos a Celia Mendoza de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Vamos a actualizar noticias. Buenos días, Celia. En vivo y a Skype tenemos a Celia. Buenos días. Bueno, nos avisan del contacto. Sí, si tenemos a Celia, por el delay. De inmediato pasamos con ella para actualizar las informaciones de Nueva York. Que hay posibilidades de que el presidente Medina se reúna, haga una parte con el presidente Trump. Eso vamos a estar atentos. Él tiene otras reuniones bilaterales. Va a presentar su discurso. En eso ya dijimos que es la número 73, la Asamblea de las Naciones Unidas, número 73. A ver qué ocurre. Hay que recordar lo caldeado que está el mundo. Hay una increíble, gravísima crisis que comenzó comercial y ya tiene hasta tintes militares por la compra de aparatos militares de China a Rusia, lo que ha provocado que los Estados Unidos impongan una serie de restricciones y penalizaciones a Rusia, pero al mismo tiempo han afectado a China, que ha respondido de muy mala manera. Ese es el escenario en que Naciones Unidas se reúne. Sí, el presidente Medina tiene mañana el turno 17. Probablemente lo agote. Comienza Brasil y después Estados Unidos como anfitrión. Brasil, casi anecdótico. ¿Por qué Brasil comienza y no Estados Unidos? Porque al inicio de estos periodos de sesiones, que comenzaron en el 47, nadie quería hablar de primero. Y Brasil decía, yo hablo. Entonces se quedó Brasil, que abre el periodo de sesiones, y después el anfitrión. A propósito de mujeres, la va a presidir este periodo de sesiones una mujer, la ex canciller de Ecuador, María Fernández Espinosa, que es la cuarta mujer en 73 veces, mire el discrimen, que preside un periodo de sesiones. Y la primera latinoamericana. Tremendo. Un honor, porque Latinoamérica va a ser uno de los temas candentes de esta Asamblea General, porque está Venezuela, está Nicaragua, está Costa Rica, cuyo presidente no va a asistir porque tiene un lío, unas huelgas allá, está también Guatemala. Incluso alrededor de Venezuela van a haber 3 eventos. Va a haber una reunión de varios países liderado por Argentina, Chile, Paraguay, para formar un fondo humanitario para asistir a los que emigran de Venezuela. También va a haber una reunión del Grupo de Lima, de los 12 países, y sorprendentemente una tercera reunión de varios países, Argentina, Paraguay, Perú y Chile, que van a acordar una resolución para someter a Venezuela y al presidente Maduro a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No se sabe si Maduro va a asistir. Él dice que hay muchas amenazas de muerte en su contra. No se sabe si Ortega va a asistir. Por primera vez va a debutar el presidente cubano, Díaz-Canel. Es decir, que Latinoamérica va a estar gravitando en el centro de este 73 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, que como ustedes saben, está integrada por 193 países, naciones, o más propiamente
190, porque hay 3 que están como observadores, que son el Vaticano, la Orden de Malta y Palestina, y hay 2 que están en stand-by, que son Taiwán y Kosovo. Lo de Taiwán, señores, vale la pena decirlo. En las reglas de estas sesiones de la ONU dice que no puede haber ningún funcionario del gobierno de Taiwán a X cantidad de distancia de la sede de las Naciones Unidas. Creo que son unas 4 cuadras. Mire cómo es que están los chinos, no lo quieren ni cerca, o sea, para que no se metan, porque hay muchas reuniones bilaterales, mucho contacto. Yo creo que el presidente va a insistir en su línea tradicional de la pobreza, la vulnerabilidad. La última vez atacó duro el proteccionismo, que fue muy saludado a propósito de estos acuerdos de libre comercio, pero las grandes naciones protegen a sus productores. Y yo quiero resaltar el hecho de que, como ha sido tradicional, Danilo va y viene. Él arranca de una vez para acá. Anda con la doña. Quizás con la doña. Quizás se quede. Sí. No. Bueno, él nunca se queda. Y además impuso un estilo que es una doña comitiva. Candy, pero Dani, vamos. Una comitiva reducidísima. Antes los presidentes viajaban, hasta se llevaban uno por cada periódico. Y ahora la comitiva está integrada por el administrativo y por el de Hacienda. Bueno, está González Cuadra también. Me imagino que él cubre sus costos. Sí. Sí, siempre ha sido así. Ese empresario es el de los proyectos de desarrollo de la Nueva Barranquita, Domingo Sabio. Y después de esas 3 personas y la primera dama, lo que está son 4 que son la seguridad del presidente, Carlito Pared, ese tipo de cosas. Reducidísima comitiva y un viaje estrictamente en el tiempo que le ocupa las funciones para las cuales fue. En este es un discurso y se fue el domingo porque hoy tiene una reunión probablemente con Trump. Hay muchas reuniones. Bueno, está también el canciller, por eso es de orden que esté. Y hay una serie de contactos porque este es el único evento internacional que yo apoyo que nuestro presidente vaya. Porque siempre anda de cumbre en cumbre con agendas que son temas de seminario, temas académicos, pero ahora sí, en la reunión de las Naciones Unidas hay amplias posibilidades para República Dominicana. Tú sabes que existe lo que se llama las relaciones primarias. En el mundo de hoy tan desideologizado, pues lo de las relaciones primarias es fundamental. Por eso es bueno que estos presidentes puedan establecer vínculos primarios que ayudan mucho. En este sentido, en lo que tiene que ver con el discurso, hay un aspecto que ojalá no lo deje el presidente Medina, y es el tema Haití. Yo creo que República Dominicana tiene que aprovechar esos escenarios para decirle al mundo, sobre todo al mundo desarrollado, miren, recuerden los 10.000 millones de dólares que ustedes dijeron que iban a buscar cuando el terremoto, porque ya antes del terremoto, ya el terremoto de la pobreza ha hecho de Haití un estado fallido, un moridero de pobres, como dice García Márquez, eso antes del terremoto. Entonces, lo que ha pasado con Haití en todos estos años es inenarrable. Ahora, el presidente Mejía tuvo un excelente discurso, creo que en el 2003, si mal no recuerdo, o en el 2004, fue en los 2 últimos años, que lo concentró en ese aspecto. O sea, Francia, ven acá, Canadá, que habló muy bonito, la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con este país? Porque el problema migratorio nuestro con Haití no es el caso del dominicano en Estados Unidos o el dominicano en España, donde hay unas posibilidades de que ese dominicano llegue con su pasaporte y cualquier regularización se puede hacer de manera formal. El problema es que nosotros tenemos una inmigración ilegal, indocumentada, pero que no tiene ni pasaporte, que no tiene quien los represente. Entonces, estos señores de estas grandes naciones no entienden. Hay una visión de por esa islita, ¿cómo que aquí hay 2 países? No, así no. Entonces, ojalá que el presidente aproveche el escenario para recordarle a esos países que vengan en auxilio, pero con obras son amores, los Minoplis, obras son amores y no buenas razones, porque de parte de ONG de esos grandes países lo que ha habido mucho latrocinio y tráfico de influencias, sobre todo de ciertas familias de los Estados Unidos. Me gustó ese aporte del señor Martínez. Haití es un tema y muy actual. No, que está feo. La agenda de este 73 periodo de sesiones da para todo. Oigan la agenda.
Liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Oigan eso. Eso es de Lorca, ¿verdad? Sí. Bueno, el presidente que hable de la pobreza, de la vulnerabilidad, que se queje de las inequitativas reglas del comercio internacional, que hable del cambio climático, que es un temita de moda, pero que hable también de cuestiones concretas en este magno evento que a su alrededor hay más de 300 actividades colaterales y hay 5.000 periodistas acreditados. Para salir un poquitito de lo que tiene que ver con el rol del presidente Medina en ese escenario, y que de hecho estamos esperando en breve para el contacto con Celia Mendoza de La Voz de América, porque todo lo que ocurre ahí es interesante para el mundo, no solo para República Dominicana. Los latinos van a escuchar lo que tiene que decir el señor Donald Trump mañana en medio de mucho disgusto, porque de hecho su más reciente proyecto de ley tiene que ver con cortar más cabezas en los temas migratorios de Latinoamérica y de todos los migrantes. La posibilidad ahora es que quienes migren a Estados Unidos no serían beneficiados con la Green Card si han sido beneficiados con algún programa social. Si usted cogió el Medicaid, si usted está cogiendo algún ticket, algún bono, algún tipo de ayuda del gobierno, las mujeres que van y dan a luz en Estados Unidos con una visa de paseo, todo eso en un momento que ya se decía podría tener posibilidades de que te pasen factura. Ahora tendría una factura directa y rápida. Y los migrantes, los residentes no nacidos, migrantes en sí en Estados Unidos se encuentran en un momento de mucha atención, y como esto tiene mucho que ver con nosotros también, pues por eso la cita. Bien. Señores, Celia, todavía no hemos logrado el contacto, parece que hay un problema de comunicación, pero es solo asunto de tiempo. Ok, ya nos dicen que tenemos a Celia Mendoza, ¿sí?, desde Nueva York. Celia, buenos días. ¿Cuál es el panorama en un momento en que una cumbre de esta especie reúne a tantas autoridades del mundo? Muy buenos días, así es. Las autoridades de Nueva York ya están listas para la recepción de estos más de 200 líderes mundiales, los cuales se congregan aquí durante la sesión número 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera en tener una mujer latinoamericana en la presidencia de la misma. Sin embargo, a diferencia de otros años, tenemos una agenda mucho más intensa, en especial para las Américas. Hoy, pasadas las 8 de la mañana, estará aquí el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La misión de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estará llevando a cabo una reunión fundamental para tocar el tema de las drogas. Esto será seguido para una sesión acerca de Mandela y la paz. Durante la sesión de este martes tendremos la llegada de diferentes líderes y un gran número de países latinoamericanos, los cuales estarán trabajando para dar sus discursos en medio de reuniones bilaterales y de región. Entre ellas, definitivamente, una que llama la atención de los medios de comunicación es la del grupo de 5 países de América Latina, los cuales están presentando y estarán firmando una carta a las 6 de la tarde el día martes, en la que estarán enviando una petición a la fiscal de la Corte Penal Internacional, en la cual pide que se le presenten y se investiguen contra Nicolás Maduro debido a crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, sabemos que el presidente de la República Dominicana, hasta el momento en el horario establecido, estará hablando en las horas de la tarde el día martes. Presentará los temas fundamentales para su país: desarrollo, seguridad, economía, inclusión, y esto es parte de la agenda que estaremos viendo durante esta semana, que durará con altos eventos hasta el fin de esta semana. Por lo menos el miércoles el presidente Donald Trump tendrá una reunión en el Consejo de Seguridad en la que se hablará acerca de Irán y otros temas, mientras el mismo jueves estará el secretario de Estado Mike Pompeo hablando del tema de Corea del Norte. Pero al margen de todo esto, definitivamente los temas de Venezuela y Nicaragua están llamando la atención. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Celia. Y aquí, cuando comenzó el programa, estuvimos solo citamos el tema de los temblores del fin de semana, y ahora queremos navegar un poquito hacia lo que ocurrió, porque todavía en el día de hoy se mantienen las tensiones. ¿Continuarán las réplicas? ¿No continuarán? Porque estamos hablando de 8 en ese espectro de Guayubín, Montecristi, pues cuando parecía que ya todo había pasado, la gente, muchos pudieron sentir el nuevo jamaquión, como decimos, y de ahí en adelante
entonces los miedos. Cuando se pasa balance, aunque fueron en un periodo de corto tiempo, pues los daños han sido considerables. Estamos hablando de grietas en un hospital y en 9 escuelas. Es mucho. Y más cuando estamos citando que el mayor de todos los movimientos solo alcanzó 5 y poco. He hecho una consulta a propósito de eso y es muy alto el balance de los daños. El grito vuelve a ser al tema estructural. Cuando se dio el terremoto de Haití en República Dominicana, los daños mayores fueron de escuelas. De hecho, estamos hablando de que en ese punto hubo 111 escuelas afectadas con algún tipo de grieta, con algún tipo de daño. Y aunque en cualquier país las escuelas son un lugar de refugio, nosotros las tenemos entre los lugares más vulnerables. Eso es serio. Hice un balance de estas escuelas que están citadas como las que tienen algún tipo de daño ahora y para mi sorpresa algunas son de las que han contado con la inversión de la revolución educativa, o sea, no tienen muchos años de determinada. Y eso entonces significa que seguimos con los mismos errores arrastrándolos. Y mi consulta, que fue con uno de los asesores principales en esta materia del gobierno, confirma los temores. Aunque se conoce que ahora tenemos que manejar edificaciones que sean antisísmicas y aunque en teoría los contratos dicen que los ingenieros supuestamente responden a esos rigores, en la práctica aquí no se sabe de eso. En la práctica pienso que muy pocas, y así lo ratifican los expertos, mi consulta así lo ratifica, muy pocas pasarían la prueba de poder resistir un temblor sin que sean afectadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos ahora mismo construcciones que igual sean en roca, igual sean en suelo de arcilla, son construidas con los mismos estándares. Y no es lo mismo hacer una escuela en el Gran Santo Domingo sobre roca que ir a construir en Montecristi, en Santiago, donde un suelo arcilloso hace que sea un resultado totalmente distinto. Ese temor, perdón. No, el asunto es grave. Ese temor, señores, es algo serio, porque ante cualquier terremoto de consideración, República Dominicana se pondría, habiendo sido advertida, las manos en la cabeza de lo trágico que esto puede llegar a ser. Y repito, recuerden, las escuelas en cualquier lugar del mundo son una zona que necesita ser segura. Porque una escuela, si es de día, está dando clases y tiene lo que más atesora esta sociedad, que son nuestros hijos. Y si es de noche, pues resulta destruido un lugar que en otro momento puede terminar siendo un buen lugar de refugio. Porque nuestras escuelas están en los protocolos destinadas a hacer eso, un lugar de refugio. Yo siento gran preocupación y lo sabe el Palacio Nacional porque sus asesores así se lo dicen, que ellos están lidiando con algo que no ha sido resuelto. Hay una gran inversión en estructura en los últimos años y todavía se sigue cojeando de esa pata de la mesa. Y yo pienso que con un movimiento de 5.1, hablar de 9 escuelas con grietas, 9 escuelas con grietas, eso es un escándalo. El problema, volvemos, perdón por la repetición, pero volvemos a lo mismo, es la ausencia de un régimen de consecuencias. Ni siquiera porque hay una cosa que se llama Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que cuando viene a ver ni es oficina, ni es de ingeniero, ni supervisa, ni tiene obras, ni es del Estado. Porque se supone que la OISOA, para él, su nombre lo dice, ¿no? Pero también lo del régimen de consecuencias. Siempre, perdón por la repetición, hago la misma historia. En la década de los 50, el tirano Trujillo, el sátrapa, la tiranía, construyó 26 más 1, 27 locales del Partido Dominicano. Resulta que esos locales hoy en las diferentes provincias, por ejemplo en Baní, está la oficina de salud pública, la Dirección Provincial de Salud Pública. Vive ahí todavía. Entonces es bueno preguntar, ¿y por qué un edificio que se hizo en el 55, vamos por el 2018, no gotea? ¿Y por qué un edificio, una escuelita que se hizo hace 1, 2 años, 6 meses, 3 años, un temblorcito, una cosita y ocurre todo esto? ¿Por qué? Bueno, ¿qué ha ocurrido con los que han fallado, las empresas constructoras que han fallado en la construcción? Si alguien me da la información, yo se la agradezco. Porque el problema es que no pasa nada. Es una incapacidad del Estado para imponer sus propias leyes. Porque yo no estoy diciendo que esto es automático. Es que tembló la tierra. Hay 9
escuelas con problemas. ¿Qué manda la ley normal? Una bendita comisión, hace un estudio, presenta unos resultados y si hay una negligencia, tú me arreglas esa escuela ayer, ya, y yo te penalizo. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque vuelvo a lo mismo. Aquí siempre hay unas benditas elecciones que hay que ganar y eso justifica todo. Mientras tanto el país institucionalmente, y ya van 13, tenemos 40 minutos de programa, ya van 3 veces que uno cita lo mismo. Arrabalización institucional, entre otras cosas, porque hay que ganar elecciones y porque no hay un régimen de consecuencias. Todo termina ahí. Yo suscribo lo que dicen ustedes dos, 100% lo suscribo. Ahora, yo quiero aclarar que el 5.1 Richard es un jamaquión fuerte, es bastante fuerte, pero coincidencialmente son escuelas, siempre es así, y no hay consecuencia. Educación tiene una comisión para estos fines, ya escuché que van a hacer una evaluación, pero esa evaluación se circunscribe a rápidamente habilitar esos centros para que siga la docencia. Esa comisión, imagino, no tiene atribuciones para hacer recomendaciones de sanción a los ingenieros, el ingeniero, la empresa encargada de haber construido esas escuelas. No creo en cábala, lo dije al principio, pero esos temblores del sábado ocurrieron exactamente en el primer año del terremoto de Puerto Plata. Así es, estamos al pendiente entonces. Señores, es un día importante en el que la religiosidad también forma parte de nuestra agenda, así que en breve vamos a entrevistar al padre Kennedy Rodríguez. Vamos a hablar de muchos temas que a ustedes seguro les interesan, porque somos esa reproducción de las necesidades sociales. No se muevan. Buenos días nuevamente, Día de las Mercedes, feriado en República Dominicana y por eso tenemos un invitado de lujo. Vamos allá porque el padre Kennedy Rodríguez, que es encargado de comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Adis, buenos días también, Nelson, y a cada uno de los que nos sigue. Un saludo especial a toda esa feligresía hoy en esta fiesta de la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes. Muy bien. Señores, y hablando de Nuestra Señora de las Mercedes, Santo Cerro es un escenario que hay que consultar un día como hoy. Está en vivo nuestra periodista Deyanira López. Vamos entonces a ver el panorama. Buenos días, Deyanira. Saludos, muy buenos días, así es, nos encontramos desde el Santuario Nacional a Nuestra Señora de las Mercedes, donde desde el día de ayer cientos de feligreses católicos devotos de esta Virgen han llegado hasta este Santuario Nacional. Esto en conmemoración de este 24 de septiembre, el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Vemos cómo aquí hay personas en adoración desde tempranas horas, incluso desde ayer. Hay gente que está a las afueras del templo para posteriormente, mientras los que están recibiendo la Sagrada Escritura en este momento y la adoración a la Virgen puedan salir y entrar al templo. Vemos cómo hay gente sentada, gente a pie. También podemos ver cómo aquí hay señoras mayores que son devotas de la Virgen de las Mercedes. En relación a años anteriores hemos visto que es un poco más escasa la presencia de personas. Esperamos entonces que con el transcurso de las horas la cantidad de personas aumente. Sí debemos destacar que hay mucha seguridad aquí en el Santo Cerro. Desde la entrada hay muchas personas, muchos agentes policiales, también miembros de CESTUR. Vamos a hablar con algunos de los que se han dado cita a este templo, a este sagrado Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes en veneración a la Virgen. Vamos a conversar con esta señora. Saludos, buenos días, señora. Sí, buenos días. Queremos saber qué tan devota es usted de la Virgen. Vemos que está aquí y si esta es una tradición que realiza cada año. Sí, ya nosotros llevamos 3 años viniendo toda la noche a amanecer con la Virgen de la Mercedes, pues somos devotas de ella. Muy bien. Y el nuero mío es magníficamente devoto de ella. Dile a Ari, usted viene a dar las gracias, viene a pedirle algo a la Virgen. Sí, a darle gracias por todo lo que nos ha dado, a darle gracias por la salud, porque uno tiene que darle gracias, no cansarse de darle gracias, porque ella es intercedora
Muchísimas gracias, señora. Vamos a conversar con este caballero que está aquí. Saludos, buenos días. Buenos días. Queremos saber cómo se siente al estar conmemorando un día como este tan especial para los católicos. Sí, me siento muy alegre porque todos los años yo nunca he faltado, en lo que tengo de vida siempre he venido aquí a Santo Cerro porque soy muy devoto de la Virgen de las Mercedes y siempre hay que mantener el espíritu de buscar a Dios a través de la Virgen de las Mercedes. Muy bien, usted que me está diciendo que viene cada año aquí, ¿cómo ha visto la cantidad de personas en esta ocasión? No sé, este año yo no sé si porque todavía es temprano, pero se ve menos gente que el otro año, tú ves, pero quizás cuando el día vaya aumentando más, tal vez ya va viniendo más personas a rendirle tributo a la Virgen de la Mercedes, tú ves. Sí. Pues muchísimas gracias. Ahí estuvimos escuchando algunas de las reacciones. Vemos como a la derecha hay agentes del DICAM, también agentes del CESTUR, quienes tienen a su cargo la protección y seguridad de todas estas personas, cientos de personas, miles de personas desde distintos puntos de la República Dominicana se trasladan hasta este Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes. Es una tradición católica muy arraigada que viene desde los años de la colonización e incluso aquí vienen niños, aquí vienen adultos, vienen señoras, vienen hombres también. Vamos a intentar hablar con otras personas, a ver qué pueden decirnos con respecto a esta tradición católica. Saludos, señora, buenos días. Queremos hablar con usted sobre esta participación suya aquí en el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, yo soy Mercedes Angelina, vengo por mi nombre, por el Día de las Mercedes. Además que yo siempre vengo todos los años a la misa. Pero vengo muy especial este año pidiéndole algo por una hija pequeña que tengo que tiene una necesidad. Sí. ¿Usted tiene fe en que la Virgen se lo va a cumplir? Pero mucha fe. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar con un hombre también, a ver qué puede decirnos sobre esta tradición católica. Bueno, esta es una fiesta, esto es parte de la cultura vegana, es una fiesta ya con una tradición tremenda. Y la gente tiene su creencia en la Virgen de la Mercedes, ya que hay mucha gente a la cual ella le ha hecho bastante milagro. Bien, hemos podido escuchar varias reacciones de estos fieles católicos que se desplazan desde distintos puntos de la República Dominicana hasta este Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes. A partir de las 9 de la mañana se estará haciendo la misa oficial, ya que durante todo el día se estarán oficializando otras eucaristías en adoración a Nuestra Señora de las Mercedes. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno con ustedes al estudio. Más adelante haremos contacto nuevamente. Muchísimas gracias a Deyanira en vivo desde Santo Cerro. Bueno, padre Kennedy, podemos comentar lo que vimos ahí. Ese es el santuario. ¿Y qué podemos nosotros hablar de la Virgen de las Mercedes? Bien, hemos visto que está este santuario del Santo Cerro, pues el santuario principal, porque hay otro santuario también dedicada a la devoción. Y hay que saber ya que esa espiritualidad propiamente la trae Colón a República Dominicana, Cristóbal Colón, 1495. Trae esa espiritualidad de España, que sus orígenes de la Virgen de las Mercedes, allá es que realmente aparece. Y desde ese año, 1495, hasta nuestros días, el pueblo ha venido venerando, ha venido reconociendo a la Madre del Salvador, ha venido también pidiéndole por distintas necesidades, para que ella sea la que interceda, para que la Madre sea la que realmente ayude. Sobre todo tantas necesidades del pueblo dominicano van y se la presentan a la Madre. Es duro cuando una persona tiene su hijo enfermo, ¿entiendes? Es duro cuando hay alguien también que entiende sus enfermedades y muchas veces incluso terminales. La gente de fe, y sobre todo en aquel tiempo, ¿entiendes? Iban a depositar sus oraciones allá a este santuario. Este santuario que tiene un hoyo ahí simbólico, donde Cristóbal Colón implantó una cruz de 2 metros, y de esa cruz dando a entender ya que ahí en esa montaña, en ese cerro, bueno, pues ese cerro sería para la devoción y para la oración y la espiritualidad. Estamos hablando en tiempo también de controversia, no era tan fácil, estamos hablando del segundo viaje de Colón, cuando después también de conquistar Cuba, Jamaica,
viene y planta eso cuando había conflicto entre los indios o los indígenas y los mismos colonizadores. Padre, la secularización ha afectado las iglesias, ha afectado la fe, ha afectado el vínculo que la gente tiene con las fiestas religiosas. ¿Se siente eso y lo vincula con la cantidad de traumas sociales que nosotros vemos ahora? Muy buena pregunta, Adis. ¿Por qué? Porque la secularización va acabando, ¿entiendes? Con todo. Gracias a Dios todavía se resisten. En América estamos por medio de la fe resistiendo un poco. Y son tantas normas que se aprueban a veces contra la propia familia, contra la sociedad. A veces nosotros también que somos dominicanos, que somos tan vulnerables en los valores, en los principios, cualquier cosa, ya uno pierde la identidad. Tú lo has visto cuando alguien va afuera de una vez que se olvida de lo propio, de lo autóctono nuestro, y adquiere tan fácil otras culturas extranjeras, sobre todo la norteamericana. La secularización va secando, como su propio, va secando la espiritualidad, va convirtiendo también un ser humano vacío, muchas veces superficial, aéreo. Entonces, tenemos que luchar porque la religión da un sentido a la vida, da una firmeza. Incluso, si hay, en estos días que estaba leyendo un libro de liderazgo, dice que el primer mandato o la primera base para el líder es creer en algo. ¿Entiendes? Es necesario creer en algo. Pues nosotros que creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos también en su madre, la Virgen María, ¿entiendes? Que nos lleva a Jesús. No hay que tampoco confundir que la Virgen María es igual a Jesús. No, no, no. La Virgen María está al servicio, nos lleva, nos conduce hacia su Hijo Jesucristo, hacia el Salvador. Pero ¿qué hijo no le tiene amor a su madre? Y si uno le tiene amor a su madre y a las madres de los amigos, imagínate tú a la madre de Jesús, del Salvador, del Mesías, del Redentor. Padre, aclárame lo siguiente. Ajá. Desde el 44, creo, la Virgen de las Mercedes está considerada patrona de la República Dominicana. Entonces la Virgen María es la madre espiritual. Entonces a veces yo me confundo ahí. Ahora, también le pregunto lo característico de la Virgen de las Mercedes. Yo veo que predomina el blanco, la túnica, el escapulario, la capa, y la veo con el niño Jesús a mano. ¿Cuáles son la diferencia? Mira, la característica, hay que saber que la Virgen de las Mercedes, la patrona desde 1844 de República Dominicana, patrona, ¿entiendes? Y la de la Alta Gracia, la protectora. Entonces, la Virgen de las Mercedes tiene características propias. Hay que remontarse un poco al año 1218, rápidamente, cuando España estaba ocupada por los musulmanes entraban en sus barcos a España, entonces se llevaban los españoles, los padres de familia, presos a África. Y entonces se llevaban fieles de España, hasta que surge entonces la misma Virgen de las Mercedes, inspira a San Pedro Nolasco, 1218, para que funde una orden religiosa. Y esa orden comienza a pedir para de allá de África recuperar otra vez los cristianos. Y después, cuando se terminó el dinero, entonces un fraile se intercambiaba por un padre de familia que estaba en el África preso. Ahí entonces surge que vemos que la Virgen de las Mercedes aparece con 2 cadenas, es redentora de cautivos. De por sí los mercedarios, que hacen muy buen trabajo aquí en el mundo, trabajando con los presos, con los que están internos en las cárceles, entonces ella la patrona, y esta es la orden religiosa por excelencia para trabajar en las distintas cárceles del país. Ella rompe las cadenas. ¿Y cuáles cadenas? Hoy hay esclavos, sí, no esclavos físicos, pero muchas veces están las esclavitudes interiores. ¿Cuáles son esas? Pues mira, una persona que está metida en un vicio, que no pueden salir, ahí uno le pide a la madre que interceda, que libere. Una persona también que está muchas veces metida en una cosa de corrupción, ese afán por el dinero, descuida a su familia, descuida el hogar, descuida todo y hace cosas realmente deshonestas para conseguir cosas materiales. Y tantas cosas muchas veces que esclavizan,
¿entiendes? Esclaviza. También ahora el pansexualismo. El pansexualismo se mete en todas partes y esclaviza también. Estamos conversando con el padre Kennedy Rodríguez en un día muy importante para la religiosidad y conversar. Pero cuando dijimos que hoy era un día caldeado, imagínense ustedes, es porque les tenemos muchas cosas. Vamos en vivo con Daya Cenes, tengo Chupita, porque a la gente ha amanecido en manifestación de protesta en la calle. Daya, buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente residentes en Guachupita, Los Guandules y diversos sectores ya se aprestan a realizar una marcha por aquí en este sector precisamente por conmemorarse hoy el Día de la Virgen de las Mercedes y en exigencia de otras reivindicaciones. Vamos a conversar con uno de los párrocos de las iglesias de esta zona para que nos explique el motivo de esta marcha en sí. Bueno, uno de los motivos principales es romper las cadenas. La Virgen de las Mercedes tiene esa misión de romper las cadenas que atan al corazón humano a las cosas malas. Nosotros vemos la sociedad de hoy en la que estamos viviendo y lamentablemente podemos decir que tenemos muchas cadenas que nos van quitando ese deseo de vivir humanamente. La idea de la corrupción es una cadena, la impunidad política es una cadena. Todo ese proceso nos está llevando a crear una cultura de desánimo, de poder trabajar juntos. Otra de las cadenas que queremos romper es toda esa cuestión de la violencia. Mire, en esta semana un señor muy trabajador, Eladio Cordero, fue asesinado. Un señor que daba toda por la comunidad, fue asesinado. Y así, cuando viene a veces ese asesinato se queda de esa manera. Entonces queremos denunciar toda la violencia que está pasando. Queremos denunciar también la manera de cómo el proyecto Nuevo Domingo Sabio se está llevando. Nosotros estamos totalmente a favor del proyecto Domingo Sabio. Toda la gente del barrio, todas las 45.000 personas estamos todos a favor del barrio. Las instituciones estamos a favor del proyecto, ¿no? Lo que estamos denunciando es la manera de cómo se está haciendo. Tenemos noticias de que la mayoría de las personas que han desalojado todavía están arrimadas en las casas. No a todos se les ha dado el dinero. No a todos. Es cierto que la urbe hizo muchas reuniones con nosotros. Es cierto que hubo una manera bien bonita. Después esa relación se cortó por algunas situaciones que pasaron. Pero nosotros estamos totalmente a favor del proyecto. Lo que no apoyamos es la manera de cómo se está haciendo. Este proyecto para nosotros no es un proyecto de vivienda, es un proyecto para embellecer un lugar, pero no le va a dar todo lo que la gente necesita. No, entonces no está respondiendo al problema de la gente. Muchísimas gracias, padre. Bueno, vamos a conversar con otros residentes de esta comunidad. Venga, cuéntenos un poquito de cómo recibe usted este Día de las Mercedes. Bueno, hoy nosotros recibimos el Día de las Mercedes con mucha tristeza porque en realidad las autoridades no están haciendo nada en favor de este país. La corrupción nos está arropando, la delincuencia en los barrios y el gobierno no hace plan efectivo para combatir la delincuencia. Jóvenes de 14 y 15 años andan con una pistola Glock. Una pistola que cuesta 300.000 pesos, atracando, quitan celular, quitan vida, la policía no hace absolutamente nada. Mi nombre es José María Uribe Germán. Perfecto, muchísimas gracias. Ya ahí escuchaban ustedes las declaraciones de algunos comunitarios de aquí, de Guachupita, Los Guandules y demás alrededores, quienes se han reunido el día de hoy para tener una especie de misa de acción de gracias por conmemorarse hoy el Día de la Virgen de las Mercedes, pues diversos padres también de otras iglesias cercanas se han prestado aquí para el día de hoy. Esa es la información que hasta el momento tenemos para dar apertura a este Día de las Mercedes en Santo Domingo. De esta forma retornamos nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Daya, y saludos a nuestra gente de Guachupita, Los Guandules y todo ese entorno. Estamos pendientes de ustedes y cada día lo demostramos ahí dando seguimiento a los cambios que están viviendo. Padre Kennedy, muy puntual y oportuno ese tiro ahí, porque ahí yo veo una iglesia con su pueblo. Precisamente algunas encuestas dicen que otras denominaciones religiosas están creciendo, que la iglesia se ve estancada. En el Santo Cerro nos decían que había menos gente como en años pasados. ¿Qué valoración usted hace de esa iglesia de pueblo y del crecimiento de otras denominaciones religiosas? Usted sabe que la gracia de la devoción a la Virgen, tanto de las Mercedes como de la Altagracia, se mantiene. Y son muchas los feligreses que van durante todo el año, peregrinaciones. Un ejemplo, la propia parroquia mía, San Antonio de Padua, ahí en Gascue, estamos esperando que pase toda esta fiesta para ir más tranquilo ahora en octubre. Y ciertamente
la sociedad de hoy, ¿entiendes? Con el secularismo que estamos hablando, muchas veces merma algunas actividades, pero también no es menos cierto que cuando la Iglesia Católica convoca, gracias a Dios tenemos una feligresía que responde. Así lo demostró ahí el día 9 de septiembre frente al Congreso, cuando estaba pidiendo salvemos las 2 vidas. Una multitud de fieles que se desplazó solamente de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y ahí estuvimos apoyando y ahí estuvimos participando. Y ciertamente a veces la gente está un poco más frío, más lento, pero depende también el momento, porque en las devociones propias nuestras, la gente se manifiesta, la gente participa, la gente está activa, ¿entiendes? Y algo que usted ha dicho muy importante, es que la Iglesia Católica, gracias a Dios, está más cerca todavía de su pueblo, de la feligresía. Es algo que quiere también el Papa Francisco, el contacto con los fieles. Por eso llama a los pastores a tener olor a oveja, a estar en contacto con la feligresía, como ese sacerdote que hemos visto ahí, que va al frente de esa manifestación de amor. Van a tener una celebración hoy, pero también están pidiendo que se resuelvan los servicios básicos de estos sectores muchas veces tan olvidados. Entonces hay que ver que como hoy los pastores estamos más dentro de la feligresía del pueblo, más cercano todavía. Yo lo que no estoy de acuerdo con las religiones que actúan como partidos políticos. Tú tienes que estar dentro de mi cuadro o la gracia de Dios no está contigo. Pienso que Dios es más que una religión y que definitivamente la gracia de Dios también está para todos los que lo buscan. Y tengo una pregunta importante. Dicen los estudiosos de la conducta humana que una sociedad se parece a su música, que la música está muy ligada a la manera en que piensa una generación específica, la música que tiene. ¿Qué usted opina de los nuevos géneros musicales? ¿Están incidiendo en ese comportamiento agresivo, intolerante que tenemos nosotros? Claro que sí, desafortunadamente se han metido un conjunto de antivalores, oye, que van entrando en la sociedad dominicana, y a veces las instituciones propias no controlan. Un ejemplo, en la música, todo ese lenguaje, todo ese morbo, toda esa música donde ya no hay una lírica, vamos a decir, no hay un contenido profundo, sino cosas sumamente, definir las relaciones a través de la música, no llamar a los demás a consumir la hierba. Entonces, lamentablemente estamos cayendo en una música y una juventud, porque gran parte de la juventud escucha toda esa música, y ahí mismo va siendo formateada, para utilizar un término. Entonces, qué pena que nuestra sociedad esté entrando en todos esos antivalores. ¿Por qué? Porque después se manifiestan en hogares destruidos. Después ven las mujeres como un objeto simplemente, no le dan el valor. Después también están metidos los vicios. Entonces, y nos quejamos después, Pero si no tomamos el control en eso, las instituciones también tienen que ayudar en eso, sobre todo de espectáculos públicos. Hay que ayudar y trabajar en ese sentido, que nos estamos minando de antivalores y una cultura que no es nuestra. Padre Kennedy Rodríguez, encargado de comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo, queremos agradecerle su presencia y sus palabras orientadoras en Enfoque Matinal. De buen conversar el padre, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas gracias, gracias también al público televidente. Y nada, desde aquí le mando la bendición a todos los hogares dominicanos. Dios le bendiga y le proteja siempre. Queremos familia unida, familia integrada, familia llena de amor y familia de paz. Bien, continuamos. Continuamos y recibimos con nosotros a Nacef Perdomo, abogado constitucionalista, porque hay temas fundamentales que tratar. Bienvenido, Nacef, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien, Pablo, gracias por tenerme aquí. Sí. Vamos a entrarte de una vez porque ya sabes que hay
sobre todo el área del derecho constitucional, todo el mundo quiere hablar con ustedes porque hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que hay mucho en juego, la renovación de la Suprema, renovación de la Suprema, también creo que 2 salen del Tribunal Constitucional. 4. Hablemos de perfiles. De los perfiles, ¿cómo tú ves? ¿Cuáles son las características de ese posible miembro de la Suprema o del Tribunal Constitucional? Perfiles. Bueno, mira, Pablo, eso es un tema que tiene que enfocarse, porque realmente en la Suprema Corte de Justicia son 17 jueces, pero no salen todos, creo que son 13 o 12, porque recientemente hubo una renovación parcial. Y hay que tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional no está, que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene como función escoger jueces individuales. Tiene que establecer o instituir tribunales. La condición de tribunal colegiado es muy importante, porque en un tribunal colegiado es bueno que los jueces se complementen. Yo soy una persona muy liberal, por ejemplo, y quizás yo pudiera pensar que formar parte, que un tribunal colegiado bueno sería uno en el que todos los jueces piensen parecido a mí. Eso no necesariamente es bueno. No, pues claro. ¿Por qué? Bueno, porque los tribunales tienen que ser lugares en los cuales se discuten y se debaten las cosas, y para ello tiene que haber contraste entre la gente. Entonces, no necesariamente es importante que prestar atención a los perfiles individuales o particulares. Es bueno ver cómo está compuesto el tribunal, cuál es, si los miembros del tribunal se complementan unos a otros. Por ejemplo, en el 2011, uno de los problemas que tuvo la conformación de la Suprema Corte de Justicia es que de 17 jueces, aproximadamente, creo que eran 12 o 13 también penalistas. Eso creó un desequilibrio en la configuración. En otras áreas. Claro, y eso no quiere decir que individualmente tú puedas objetar los jueces. No es eso. El problema es que la composición total del tribunal entonces quedó un poco sesgada hacia un área del conocimiento. ¿Y tú piensas que el Consejo Nacional de la Magistratura lo va a ver de esa manera? Porque las cosas se han quedado mucho en el asunto de la politización o no, que sean cercanos al PLD o no. Y ese razonamiento yo no lo había escuchado mucho, que me parece con toda la lógica del mundo. Mira, yo creo que debiera, porque República Dominicana está viviendo un momento en el que la transición democrática inconclusa, porque a nosotros estamos enamorados de la transición democrática y no queremos terminarla. La edad media democrática dura mucho. Está llegando a un punto en el cual es cada vez más importante la capacidad de los tribunales de resolver los conflictos de una manera que sea jurídicamente correcta, pero además socialmente aceptable. Y la forma en que los tribunales, o una de las maneras, digamos la primera, aunque con el transcurso del tiempo no necesariamente sea la más importante, pero la primera forma en que los tribunales se ganan la confianza de la ciudadanía es que la ciudadanía entienda que esa configuración particular es correcta. Yo no estoy de acuerdo con la idea que tiene mucha gente de que los jueces tienen que ser tienen que haber estado siempre absolutamente alejados de la política. Primero, que en este país eso no es un argumento serio. No es un argumento serio. Segundo, es verdad, yo creo que los jueces no deben tener una cercanía demasiado grande con el poder político, pero hay otros poderes fácticos en la sociedad. Es decir, tú puedes tener una Suprema Corte de Justicia absolutamente alejada
del poder político, pero que entonces esos jueces, por mor de haber sido abogados o de tener ciertas otras vinculaciones, pueden estar muy cerca, demasiado cerca del poder económico. Ahí entraría entonces lo del necesario equilibrio. Entonces Claro. el asunto no es que no me politice, digo, pero tampoco me social civilice Claro. dependiente de grupos corporativos. Sí, entonces eso- vamos a repartir esto, vamos a llevar la fiesta en paz. Además, cuando tú te pones a estudiar cómo están compuestos los tribunales de otros países, los tribunales dominicanos, las altas cortes dominicanas, no son particularmente políticas. Es decir, yo siempre lo digo porque es una verdad de perogrullo, pero hay que reiterarla, que, por ejemplo, en Estados Unidos, los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia, tú sabes cuál es no conservador y cuál es liberal, tú sabes cuál es demócrata y cuál es republicano. Lo mismo pasa en los tribunales españoles, el Consejo de Estado francés, o sea, eso es así. ¿Por qué? Bueno, porque la política es importante en una democracia y mucha gente, sobre todo la gente que suele tener vocación para ser juez de una alta corte, la gente que no te va a decir, mira, es que me va muy bien el sector privado, no voy a ir para allá. Bueno, ese tipo de gente suele haber tenido alguna cercanía con los tribunales. Yo no creo que yo creo que tiene que haber límite a eso. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Español, su presidente era miembro del Partido Popular casi hasta el momento de su nombramiento, y de hecho una cosa que se estaba discutiendo en estos días fue en qué momento dejó de pagar la cuota al partido. O sea, eso es demasiado, yo creo. Pero es inevitable que los jueces tengan alguna vinculación, y no solamente con los partidos políticos, haber jueces con vinculaciones con el empresariado, con la sociedad civil, con la iglesia, a veces van a combinar esas cosas. Con países extranjeros. Sí, porque el juez es un ente social. El juez es un ente social, y es mejor que sea un ente social a que sea una persona que crea que puede resolverlo todo con una fórmula lógica. Entonces esto nos lleva más al perfil personal, en el sentido de que puede ser liberal o no, pro PRM o PLD o no, cercano a un grupo corporativo que tiene una fundación. Quizás entonces esto nos lleva a lo de el talante de cada quien. O sea, este es un señor muy bien formado, profesionalmente eficiente, con una trayectoria de hombre honorable. O sea, más que lo otro, que es donde nos hemos como empantanado. Sí, yo creo que sí, porque es que yo insisto, mira, si tú quieres criticar al sistema constitucional dominicano por la conformación de sus instituciones, es más bien tú deberías fijarte, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que por la presencia del Procurador General, que es un funcionario de libre nombramiento y remoción, tiene un desequilibrio interno serio. O sea, pero no en que si los jueces en algún momento tuvieron vinculación e insisto, porque el problema es que ahora le tenemos ojeriza a los partidos políticos, pero luego va a haber gente que va a decir, que ese juez era miembro de los grupos de oración y que por eso no puede estar ahí. No, eso no puede ser un problema en sí mismo. Luego, si una persona ha tenido posiciones públicas que son, digamos, no deben estar representadas en un tribunal. Es decir, un juez que haya dicho que un candidato a juez que haya dicho que los feminicidios están justificados no tiene nada que buscar en una alta corte. Eso para mí es mucho más serio que si en algún momento fue político, o si en algún momento fue abogado corporativo o empleado de una empresa importante. O sea, esas cosas es bueno saberlas. Claro. Pero no deben descalificar. Pero quizás esa es la gran utilidad de las entrevistas, que mucha gente piensa que es como un careo, a ver si pasa el examencito. Las entrevistas no serían un poco, sobre todo para eso, para yo preguntarte cosas fundamentales que yo necesito saber para darte la categoría de miembro de esa. Más que el examencito que uno piensa, ¿lo va a pasar o no? Hay la idea de que la entrevista que hace el Consejo Nacional de la Magistratura es una entrevista como de recursos humanos de una empresa, o una entrevista donde únicamente se van a evaluar tus habilidades y conocimientos académicos. Yo creo que eso es incorrecto. Porque esas son cosas que se ven en los papeles. Bien, es verdad que tú tengas un diploma no quiere decir que tú sepas razonar,
todo lo que hemos estado en una universidad sabemos y conocemos ejemplos de gente que tiene los diplomas y no. Pero y habrá gente que lo diga de uno, pero el tema es que lo importante de esas entrevistas es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puedan tener una conversación con esta persona y que salgan a flote cuáles son las cosas que llevaría, que aportaría al tribunal. Por eso que yo tampoco creo que esa crítica que se le hace a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que no son abogados, que no saben de eso. Bueno, pues este es un país de 10 millones de habitantes donde 100.000 solamente, que ya es mucho, pero esos 100.000 somos abogados. No es posible tener eso como criterio. Hay cosas que son tan importantes para la composición de un tribunal como los conocimientos jurídicos de una persona, que es verdad, tiene que asegurarse que hay un nivel mínimo. Exacto. Pero eso no es lo único. Pero qué bueno, qué bueno. Vamos a girar a otro tema fundamental y que nos puedes ayudar, y es el asunto de la judicialización de la política o la politización de la justicia, según la lectura que se le dé. Hay un ambiente en América Latina que tiende a eso. La más reciente víctima es la señora Kirchner. Ya sabemos el caso de Correa. Sí. Bueno, la lista es larga. Lula, sí. Dilma. ¿Qué está pasando y qué tan peligroso es que se esté logrando en los tribunales lo que no se gana en las urnas? Mira, yo creo que la politización de la justicia tiene cosas buenas y cosas malas, porque todo depende de lo que tú entiendas por política. Si por política tú entiendes algo que va mucho más allá de la lucha partidaria, entonces eso no es necesariamente malo, porque sobre todo las altas cortes son tribunales de naturaleza política. Eso está muy claro en el sistema constitucional dominicano. La judicialización de la política a mí me parece que es una trampa en la que estamos cayendo por una visión moralista, excesivamente moralista, de los problemas que causan ese proceso y que nos vamos a arrepentir. Yo te por poner un ejemplo histórico, la razón por la cual cayó la República Romana es porque el triunvirato, que eran Casio, Pompeyo y Julio César, tenían miedo de que si soltaban el poder los iban a meter presos, literalmente. Y entonces se las arreglaron para no soltar el poder nunca. Y al final terminaron todos muertos, pero lo que quiero decir con eso es que cuando tú creas unos incentivos demasiado altos para que la gente mantenga el poder a toda costa, entonces tú estás atentando contra el sistema. Me explico. La idea de que todos los políticos son corruptos, la idea de que todos los actos de administración son actos donde hay corrupción, te lleva inexorablemente a una situación en la cual el sistema penal es usado como una herramienta para, como tú decías ahorita, lograr a través de los jueces lo que no se lograba en las urnas. Yo no quiero tocar el caso dominicano porque es otra discusión, pero además dificulta que uno, por la cercanía, simpatía que puede tener la gente con cada persona, dificulta el análisis. Pero yo creo que el caso brasileño es un caso fabuloso para ver eso. La persecución selectiva de la corrupción en Brasil llegó al punto de que, bueno, a la presidenta la sacaron sin haber sido acusada de ningún acto de corrupción. Que eso se pierde en la traducción del portugués al español y del Twitter al conocimiento, se pierde eso en muchas ocasiones. De hecho, el informe del Senado, del mismo Senado que estaba juzgando, el informe de los técnicos del Senado dijo que no había habido un acto de corrupción. Cosa que no ocurría con una buena parte de los senadores que la sacaron. Claro. Pero no solamente eso, a Lula
a Lula con un juez instructor que filtró las conversaciones de él, a pesar de que habían sido hechas para el caso y de que eran ilegales las mismas conversaciones. Un juez que abusó de las vías procesales para lograr su objetivo, le impiden ser candidato. El Partido de los Trabajadores en Brasil pone a otro candidato, un señor que había sido alcalde de Sao Paulo. Él empieza a subir las encuestas, adivina qué, ya le metieron una querella, ya le abrieron un caso, lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Qué pasa específicamente en Brasil? Porque es que no somos seres humanos, la corrupción es un asunto sistémico, corruptores, sí, pero que lo de Brasil, óigame, es el caso más supera a todo, y ya lo acabas de decir, el tipo comienza a sacar la cabeza y ya hay otro expediente. Bueno, es que hay muchas formas de corrupción. Yo creo que el uso en esa forma de los tribunales es un acto de corrupción. También. También, porque tú estás haciendo un uso inadecuado de los bienes y de las, digamos, sí, de los bienes del Estado. Los bienes del Estado son materiales e inmateriales. El monopolio del uso de la fuerza legítima es uno de los bienes más preciados que tiene el Estado. Y con esto no estoy diciendo que la corrupción no debe ser perseguida. Debe ser perseguida. Absolutamente. Lo que pasa es que hay que evitar que la corrupción o que la persecución de la corrupción, y es una línea muy delgada, pase de ser eso, de tratar de adecentar el sistema administrativo, tratar de adecentar la política, a otra cosa. Es decir, a una manera de anular a los adversarios, porque el gran problema de eso, es que al final van a ser anulados todos y hay un sistema democrático que tiene que persistir. No es que a los políticos haya que perdonarles la corrupción, pero tenemos que estar claros que eso es una herramienta muy importante y que puede ser usada de manera inadecuada. Claro, en ocasiones. Eso quizás nos podría llevar a un verbo que yo no sé si ustedes lo aceptan, que sería como caricaturizar la lucha contra la corrupción, cosa que se agrava con el poder de los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. Yo digo que lo de las redes sociales es una cosa tan grave que en las redes sociales está tanta información que está incluso lo que no ha ocurrido. Entonces se está dando en una especie de abuso de la libertad de expresión, donde yo incluso pongo una mentira de Juancito Pérez Vidal y a partir de mi mentira 200 señores comienzan a insultar al señor, pero que nadie se preocupa por ver si eso es verdad o es mentira. Es lo que llaman la injusticia mediática. O sea, porque además otra cosa que se está dando, que aquí la presunción de inocencia y el debido proceso es como lo de las mujeres, que todas son malas, menos mi mamá, mi esposa y mi hermana. Mira, yo creo que hay varias cosas y hay muchas cosas que desmontar. Por favor. Yo creo que las redes sociales han pasado de ser un sistema de información útil a otra cosa. Yo tengo una cuenta de Twitter en la que fui mucho más activo de lo que soy ahora, precisamente porque me he dado cuenta que eso suele sacar lo peor, no solamente de los otros, sino de mí, que es lo que más me tiene que importar. Entonces he reducido bastante el uso por eso. Yo creo que sí que hay un problema serio, porque además es una de las vías por la cual más fácilmente se introduce en el discurso nacional las noticias falsas. Sobre el tema de la prensa y la corrupción, yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo. Hay un tema, hay que tomar en cuenta que la presunción de inocencia es una institución jurídica que tiene una función particular, es decir, nadie puede ser sancionado hasta que se le compruebe, pero eso es la sanción jurídica, también está la sanción social. En lo que no requiere, obviamente, de esos. Todos conocemos, yo soy abogado, vivo y me gano la vida en un sistema en el cual inevitablemente hay decisiones que son injustas, a veces jurídicamente correctas, pero con un resultado social injusto. O sea, eso es normal. Sí creo, sin embargo, que, y yo
no creo que sea culpa de los periodistas, pero sí creo que en República Dominicana estamos viviendo un momento en el cual nosotros, en vez de tener un debate público, lo que estamos haciendo es arrojándonos cajas y cajones, cada uno en su trinchera, sin querer escuchar lo que el otro quiere decir. Eso a mí me preocupa. Precisamente por ahí era que yo iba. O sea, tú y yo estamos compitiendo por un cargo, entonces yo lo que hago es que lanzo una calumnia sobre ti, tengo un equipo mediático que me reproduce y te arma un lío. Yo no estoy hablando de gente a los cuales condena la auditoría visual, que es otro tema, pero debemos hacer un stop aquí porque tenemos a la compañera Deyanira López que está en Santo Cerro, hoy día de las Mercedes. Buenos días, Deyanira, cuéntanos cómo está eso por allá. Buenos días. Saludos, muchas gracias. Seguimos dando cobertura a la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes desde el Santuario Nacional a Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, aquí en La Vega. Vemos cómo con el paso de las horas continúa llegando la gente hasta aquí, hasta este santuario, y se preparan para la celebración de la misa oficial que será en los próximos minutos a las 9 de la mañana específicamente, y será encabezada por Héctor Rafael Rodríguez, obispo de la diócesis de La Vega. Vamos a intentar conversar con el sacerdote Michel de aquí de el Santo Cerro. Vamos a ver si podemos. Buenos días, padre, ¿cómo está usted? Queremos hablar sobre los detalles de la misa que se estará celebrando a partir de las 9 de la mañana. Bueno, viene el señor obispo, el monseñor Rafael Rodríguez, y va a estar las autoridades de aquí, la provincia, de la zona. Ya van, entre ayer y hoy son 16 misas, y esperamos que realmente el día, desde que sube el día a las 10 de la mañana a 11, es la multitud que viene de las otras ciudades, de los otros pueblos. Es la misa oficial de la diócesis para la patrona de este país. Justamente eso le quería preguntar, porque hemos visto cómo la misma gente que cada año acude hasta este santuario establece que es menor la cantidad de personas. ¿Usted entiende que se ha perdido de algún modo la fe, algo está fallando, que ha venido menos personas? Bueno, a esta hora siempre estamos tranquilos, pero de madrugada todas las misas fueron multitudinarias. Y se va a llegar también la misma gente. Es un ritmo, no tenemos nunca estipulado cuándo viene más, cuándo viene menos, no lo sabemos, porque yo ni siquiera me doy cuenta. Pero la fe se mantiene, padre. Bueno, la mía y la de todo el mundo pienso que sí, y la tuya también. Muy bien, gracias. Aquí también está el senador Euclides Sánchez, vamos a hablar con él, que también es parte de esta costumbre de aquí de La Vega. Díganos, ¿qué impresión tiene con respecto a este año de la conmemoración de la Virgen? Bueno, este es un santuario nacional, ¿verdad? Por el acontecimiento histórico que Colón estableció, y hacer un santuario nacional, pues aquí vienen personas del país entero. No tan solo hoy, sino en el transcurso de la semana hay mucha gente que hace penitencia, y nosotros de una manera tradicional siempre estamos aquí los 24 de septiembre, porque es una misa importante y por el lugar en donde estamos. Desde el punto de vista histórico, Cristóbal Colón fue sorprendido, ¿verdad?, ante la belleza que contempló cuando expresó que era la tierra más bella que ojos humanos habían visto. Y plantó una cruz, entendiéndose aquí como que inició la evangelización de América. Ese acontecimiento hacen que este santuario sea sumamente importante. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Estuvimos conversando con el sacerdote del Santo Cerro, también estuvimos conversando con el senador de La Vega, Euclides Sánchez, y aquí vemos cómo ya comienzan a llegar las autoridades que estarán también participando de esta misa oficial de el Santo Cerro aquí en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Mercedes. Por el momento es todo, yo voy a retornar con ustedes al estudio, pero más adelante haremos contacto nuevamente para llevarles las incidencias de esta cobertura especial. Muchísimas gracias, Deyanira López. Ya terminando, finalmente finalizando, Nacef Perdomo, el tema de la rabalización institucional. ¿Cómo tú me puedes decir en 54 segundos, cómo tú ves el problema de esa, uno ve como al Estado incapaz o indeciso en aplicarle las leyes a más de un
sector. ¿Ese ambiente cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que es... ¿Hemos mejorado, empeorado? Yo creo que es un paso de avance que no se le quieran aplicar las leyes porque antes ni siquiera existían. O sea, la gente suele decir que el problema aquí es que hay leyes que no se aplican. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay sectores de la economía dominicana que está, por ejemplo, actividades económicas que están absolutamente descontroladas en este momento. Las personas no tienen, o sea, no solamente como consumidores, o sea, sino que entre competidores no hay posibilidad y eso se está trabajando poco a poco. Yo creo que República Dominicana en realidad ha avanzado mucho institucionalmente y eso tiene, una de las principales causas es precisamente que la gente se queja mucho, es decir, y tiene cómo hacerlo. Los ciudadanos se han convertido en el motor del cambio a través de sus reclamos, pero pienso que la sensación de que no avanzamos tiene más que ver con que nuestras expectativas van más allá siempre van 1, 2, 3 pasos por delante. Y eso no es malo. Eso yo creo que es bueno en realidad. Es una pena que el tiempo haya terminado, pero ya tenemos el tema de la próxima entrevista, porque habría que conversar aquí sobre la indecisión del Estado en aplicar la ley de migración al tema migratorio o el código laboral al tema del contratar indocumentados. Ese es un tema que se nos queda para la próxima entrevista. Bueno, pues invítame, yo tengo... Hay mucho. Sí, bueno, pues ya ahí está la entrevista próxima con Nasser Perdomo, abogado especialista en Derecho Constitucional. Continuamos. El pasado miércoles 19 de este mes estuvimos por Santiago, en el sector Villa Progreso, donde desarrollamos nuestra juventud. Allí estuvimos en el acto de inauguración del Liceo Profesora Ana Gloria de la Cruz Estrella. Ella es la madre del presidente de Multimedios del Caribe, Manuel Estrella, y de sus hermanos Alejandro y Lisset. Fue un momento muy bonito. Después de la inauguración estuvimos en la casa de Ana Gloria compartiendo con esa juventud de los años 70. De ese acto de inauguración hicimos un pequeño reportaje que se lo presentamos a ustedes. Por estas calles de Villa Progreso, doña Ana Gloria iba y venía durante 37 años. La profe, en esos tiempos en que no se era maestro de matemáticas, se era maestro de todo, y el educador era una extensión de papá y mamá. Ella era mamá de todos. Que uno de los proyectos más preciados que estamos desarrollando en este momento se llama Héroes de la Educación Dominicana. Es un proyecto que está rescatando la biografía de tantos y tantos maestros y maestras que por años, por décadas, han ofrendado su vida a la educación. Este es el nuevo liceo de la comunidad. Lleva su nombre, Ana Gloria de la Cruz Estrella. Hoy toda la comunidad nos damos el lujo de tener al señor presidente visitándonos y entregándonos este plantel. Segundo, dar las gracias al ministerio que acogió un pedido unánime de la comunidad, para que este plantel llevara el nombre de mi madre. Estas calles guardan mucha historia. Por eso, el acto en que el presidente de la República entregó el centro fue también un encuentro de connotados profesionales salidos de este barrio. En algunas situaciones especiales, ella acompañaba a los niños hasta su hogar para de esa manera enseñarles que la educación fundamental no es solamente la escuela, sino el hogar. La mamá de todos, de su vientre tuvo 3 hijos, cuyas anécdotas forman parte de la historia de Villa Progreso y de una familia que hizo del trabajo y el esfuerzo también su apellido. Ella no quiso salir de su barrio. Entonces rompí la casa vieja y le hice una casa nueva.
Y meses después me dice, en esta casa vivo en 4 paredes, como una cárcel. Digo yo, mami, pero la casa es más grande, la casa es más bonita, pero no tiene galería. A mí no se me hubiera ocurrido diseñar una casa con galería. Eso es lo que a ella le gusta. Sentarse en la galería y ahí recibir el saludo cariñoso, el respeto, y hasta le piden la bendición toda esta comunidad que hoy pide a unanimidad que se le ponga su nombre. El acto sacó a flote la nostalgia de sus antiguos estudiantes. De esas mujeres que no solamente criaron a sus hijos, sino como que nos criaron a todos nosotros. Nosotros sentimos un respeto y una admiración extraordinaria por esa extraordinaria mujer, por esa gran mujer. Excelente profesora, excelente educadora. Hizo siempre mucho hincapié en la responsabilidad y el buen comportamiento. Así como el pedido de uno de sus hijos, el ingeniero Manuel Estrella, recibido entre aplausos, de que el Liceo Ana Gloria de la Cruz Estrella se ha convertido en politécnico. Lo que la comunidad pide, señor presidente, es que este liceo, dentro de ese plan que usted tiene, sea convertido en liceo técnico. Muchas gracias. El ingeniero Manuel Estrella. La maestra no se cansa. Yo quiero dar las gracias a todos y cada uno de mis compañeros y amigos y darle las gracias por todas las bendiciones que me echaron y por todas las cosas buenas que dijeron de mí. A sus 84 años es ahora estudiante de piano. Yo soy profesor de ella, de música. Ella tiene 2 canciones que son las canciones predilectas. La primera es el himno a las madres. Siempre empezamos con eso. Y la otra es una canción que le acuerda a su esposo. La canción, como dice, solamente una vez. Porque ella dice que solamente tuvo ese amor en su vida. Y aunque ya no da clases, desde su galería bendice a quienes van y vienen a la cercana escuela. Bueno, eso estuvo muy emotivo por allí, por Santiago. Bueno, si no hubo lágrimas, faltó poco. La profe no se para, estudiando a los 84, ¿usted sabe de eso? No, pero hubo lágrimas, incluso hicimos fácil. Hicimos una recepcioncita en su casa, con galería, y allí nos juntamos toda esa juventud con Chuchú, ese es Manuel Estrella, con Bomber, Alejandro, su hermano, y con Lisette, la más pequeña. Muy bonito todo, y merecido ese nombre al Liceo de Ana Gloria de la Cruz Estrella. Mira, Nelson, y por cierto, ojalá que sea una línea del ministerio rendir homenaje a los grandes educadores. Si es en vida, mucho mejor. Si es en vida, ojalá que se tome mucho en cuenta esto, porque uno imagina la satisfacción de esto, que yo de maestro sé yo, que soy hijo y nieto de maestro. Entonces la satisfacción de tú ver tus hijos, los muchachos, y no solo los hijos que pariste, sino los hijos, porque los alumnos de ese tipo de maestra son hijos. Entonces tú ver esos afectos, bueno, eso se llama vivir. Pero miren, en minutos finales, ustedes saben que ocurrió algo muy lamentable en la intersección de la Lincoln con Avenida 27 de Febrero, donde hay una valla electrónica. Entonces alguien, no sé si fue que se confundió de memory, algo ocurrió. Hablan de hackeo, profesor. Bueno, pues, lo de hackeo, vaya, ¿no? El fin es que ahí se exhibieron escenas de películas triple X. Entonces rápidamente el ayuntamiento tomó la decisión de multar a la empresa con 500,000 pesos y sacarla de circulación durante una semana. Aplausos por la rápida reacción del ayuntamiento y de las autoridades. Ahora, lo extraño es que hasta se hizo una infografía dando esa información, pero ni ellos dijeron ni nadie le preguntó, ¿y cuál es la empresa? Entonces, este es un caso más que uno dice, ¿qué está pasando?
que uno ve como una autocensura rarísima y por qué no se da la información. Lo dejo de ese tamaño, pero a mí me llamó poderosamente la atención. Sí, a todos. Yo pienso que un acto de responsabilidad también incluye eso, porque se trata de eso, de establecer responsabilidades. Señores, es un feriado que apenas está empezando y la gente lo va a disfrutar. Ha empezado informándose, informados están. Vámonos, mañana será otro día. Nos vemos aquí en Enfoque Matinal.